Muchas gracias al Rotary y a su presidente, a Luis, por la invitación para compartir este almuerzo con ustedes. Para mí es un enorme placer hacer un alto en la campaña para poder reflexionar un poquito más. A veces no tenemos en los medios o en distintas actividades el tiempo para compartir diagnósticos y compartir inquietudes y propuestas sobre cómo encarar lo que tiene pendiente la Argentina. Me dijeron que tengo 25 minutos, es un poco más del tiempo que han usado eficientemente tanto Clara como Norberto. Es la presentación, la introducción más breve y más concisa, más eficiente que he visto, y lo mismo la presentación de Norberto. El título es El país que pretendo. La verdad que se me ocurren un montón de lugares comunes para hablar del país que pretendo, o supongo del país que pretendemos todos. Y uno puede abordar la movilidad social, o el combate a la pobreza, o la educación, o el crecimiento, un montón de cosas. Pero me gustaría resumirlo de otra manera, porque creo que engloba todas esas. Me gustaría, o pretendo un país que deje de discutir problemas viejos, problemas recurrentes, y empiece a discutir los problemas nuevos que surgen de haber resuelto los problemas anteriores. Y creo que este es quizá el resumen más angustiante de lo que nos pasa como sociedad. No importa dónde uno mire, en realidad estamos discutiendo un problema que ya hemos discutido antes. Y eso le hace a uno pensar que lo que está discutiendo en realidad es el síntoma o los síntomas de un problema más profundo. Hay otros países que tienen problemas novedosos. Conozco bien al ex ministro de Finanzas de Bachelet, que fue ex precandidato a presidente, Andrés Velasco, y hablando sobre el problema de la educación en Chile, me decía, bueno, el problema es que ahora hay mucho más graduados universitarios, y cuando yo egresé, ser graduado universitario implicaba entrar a un club muy exclusivo que te aseguraba la vida. Y ahora los chicos se endeudan mucho, y cuando salen a un club del que son socios casi todos. Eso es un problema nuevo. Vamos a ver qué problemas estamos discutiendo en Argentina, por lo menos los problemas que estamos discutiendo en esta campaña. Y voy a intentar bajar un escalón o sumergirnos un poco más profundo en las aguas para ver de dónde vienen esos problemas y si podemos encontrar un hilo conductor, que es lo que deberíamos estar discutiendo en estas instancias y en otras instancias, no solamente en la política, sino en la clase dirigencial, entendida de manera mucho más amplia. Yo veo que estamos discutiendo, por ejemplo, en economía, el dólar, que estamos discutiendo la inflación, que estamos discutiendo la deuda, que estamos discutiendo el déficit, que estamos discutiendo el estancamiento, que estamos discutiendo un mercado informal grande que no podemos formalizar, que estamos discutiendo el temor al desempleo. Yo empecé a estudiar economía en el año 89, año de hiperinflación. No recuerdo ningún año de todo ese tiempo que no estuviéramos discutiendo de una u otra manera estas cuestiones. Ninguno. Además, estamos discutiendo la pobreza, además estamos discutiendo la desigualdad y además estamos discutiendo la inseguridad. Entonces yo voy a tratar de encontrar un hilo conductor de todas esas cosas para ver si hay algo medular que las atraviese a todas y cada una, que es lo que no estamos discutiendo y que es la raíz de todos estos síntomas que padecemos de hace mucho tiempo. Cuando digo de hace mucho tiempo, déjenme decir lo siguiente. Estamos discutiendo ahora si hay brotes verdes, como antes discutimos si había lluvia de inversiones, o si había segundo semestre, o si había lo que quieran, cuando en realidad el PBI por habitante de Argentina hace 6 años que viene cayendo. Es decir, no logramos un crecimiento más alto que el crecimiento de nuestra población. De 6 años para acá, el PBI por habitante viene cayendo al 0,3% anual. Y si en lugar de tomar las cifras desde el nadir de la crisis, desde el 2002, tomamos desde el pico previo, desde octubre del 98, la economía argentina, desde octubre del 98 hasta acá, es decir, casi 20 años, solo creció el 0,8% por año en el ingreso por habitante. Chile creció al 3% por año en ingreso por habitante, Uruguay creció al 2% por año en ingreso por habitante. Brasil creció el doble que nosotros. Y parecen diferencias mínimas, pero ocurre lo siguiente. Cuando uno crece al 0,8% por año el ingreso por habitante, uno tarda 88 años en duplicar el ingreso por habitante. 4 generaciones.
Cuando uno crece al 3% por año, uno tarda 23 años en duplicar el ingreso por habitante. Y eso se acumula. Entonces pensemos que Chile en 23 años duplica el ingreso por habitante, a los 46 lo cuadruplicó, a los 69 lo octuplicó, y nosotros todavía no lo duplicamos en ese mismo periodo. Necesitamos todavía de 69 a 88, 17 años más para duplicar el ingreso por habitante. Eso es lo que le viene pasando a Argentina hace mucho tiempo, de hace como mínimo 4 o 5 décadas, porque ahora les conté el crecimiento de octubre del 98, pero si nos vamos a la década previa, hiperinflación incluida, problemas de la deuda, fue una década perdida. Entonces uno mira el crecimiento argentino en las últimas 4 o 5 décadas y la verdad que es extremadamente magro, extremadamente magro. Entonces eso es tomar un poco de perspectiva para apreciar que son problemas recurrentes y problemas que no tenemos diagnosticados si en lugar de mirar a la distancia, miramos con microscopio el síntoma del momento. Entonces, vayamos por ejemplo a la inflación. Yo no recuerdo, salvo el periodo de la convertibilidad y los primeros 2 años, el 2003 y el 2004, inflación de un dígito en la Argentina. Nací en el año 70. Me pregunto si algunos de ustedes, algunos tienen más años, si recuerdan inflación de un dígito en la Argentina. Obviamente hubo momentos en que la inflación de 2 dígitos era común en toda la región y muchas veces en el mundo, pero hoy ya no lo es. Endeudamiento. Hace mucho tiempo que Argentina viene con un ciclo de endeudamiento alto. ¿Sí? Hay momentos en que eso ha frenado, pero en general lo que tenemos es tendencia creciente en el endeudamiento. Las dos cuestiones están atadas por un mismo problema, que es el déficit. Argentina tiene falta de sobriedad en el uso de los recursos públicos desde hace mucho tiempo. Si uno mira los últimos 56 años, Argentina tuvo déficit 50 de los 56 años. Entonces uno puede pensar, claro, tenemos déficit porque no tenemos recursos. Pero eso es mentira. Hoy el Estado tiene 3,3 veces más recursos por habitantes que hace 25 años, ajustado por inflación, es decir, en términos reales. Nos debería brindar 3,3 veces más salud, educación, justicia, seguridad, infraestructura. Levante la mano el que piensa que tenemos 3,3 veces más de todas esas cosas que hace 25 años. Nadie. He hecho esta pregunta a esta altura a más de una decena de miles de personas. Nunca había nadie levantar la mano. Nunca. Entonces uno mira y ya sabemos que el déficit y la inflación son subproducto de una mala administración pública que nos hace financiarlo con emisión de dinero y después tener una inercia inflacionaria y un acostumbramiento, con lo cual lo hace muy difícil de bajar, como estamos viendo en la actualidad, o genera endeudamiento que después se torna insostenible porque la deuda crece a una tasa más alta de lo que crecen los recursos para pagar esa deuda, que es el PBI. Y entonces generamos problemas recurrentes de solvencia. Además de eso, ocurren 2 cosas. La primera es Argentina entra en unos ciclos de stop and go o de crisis recurrentes. Otra vez empecé a estudiar economía en el 89, recuerdo, hiperinflación 89, hiperinflación 90, tequila en el 95. Empieza la recesión en el 99, se transforma en depresión en el año 2000, 2001 con deflación. Viene la devaluación y el default. 2002. Empezamos a crecer en el 2003. En el 2009 tuvimos una crisis internacional. En el 2014 tuvimos devaluación. En el 2016 tuvimos devaluación. Son 10 años de 28 desde que empecé a estudiar economía en que tuvimos problemas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tenemos este comportamiento económico cuando otros países de la región no tienen el mismo comportamiento económico? Y también tiene que ver con el Estado, porque lo que ocurre es lo siguiente. Cuando el Estado necesita, no importa si es por la vía de la inflación o por el endeudamiento, cuando necesita conseguir más dinero del que gasta, y hoy tenemos un Estado que es récord, pero para no medirlo como hacemos los economistas en puntos del PBI, que no quiere decir nada, o que es un concepto más difícil de entender, hoy de cada 5 pesos que el Estado Nacional gasta, 1 no lo tiene. Y tiene mucha más plata que antes. Entonces, cuando uno se tiene que endeudar a ese ritmo, lo primero que ocurre es que el tipo de cambio es más bajo que el de equilibrio que necesita el país, porque me tengo que inundar de 35.000 millones de dólares todos los años que ingresan a la Argentina, y eso hace que se retrase el valor del dólar. Se retrasa el valor del dólar ¿hasta cuándo? Hasta que perdemos la confianza en que el sendero que estamos recorriendo es sustentable, y entonces tenemos salida, y con la salida viene la devaluación o la crisis financiera. Crisis de balanza de pagos.
Entonces lo que tenemos es una economía que tiende a trazar el dólar cuando intenta crecer y que termina en una crisis. Cuando eso pasa, la historia de las crisis en la Argentina es la historia del deterioro de la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque en esas crisis el único que no está protegido es el que no tiene capital. El que tiene capital financiero, es decir, cobró o guardó dólares, compró y guardó dólares antes de la crisis, se salva. El que tiene capital físico está un poco protegido, el que tiene capital humano y entonces va a negociar su sueldo en una paritaria, en un mercado en blanco. Cuando viene la suba de precios también está protegido. En cambio, el que no tiene nada de eso está desprotegido. Y el aumento de la distribución, el empeoramiento de la distribución de ingresos en Argentina es su producto de las crisis y están casi calcadas. El salto de la brecha entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana está calcado con las crisis. Calcado. Y por otro lado, si conjugamos crisis con un bajo crecimiento económico promedio, tenemos un aumento de la pobreza. Porque no alcanza el crecimiento subsiguiente en la crisis para sacar a todos aquellos que empujamos con una crisis a la pobreza. Y esto se puede ver muy claro en lo siguiente. Nosotros tenemos, la primera EPH es del año, la encuesta permanente de hogares es del año 74. Yo puedo tomar la distribución de ingreso de la EPH del 74 y aplicárselo al ingreso medio de hoy y la pobreza sería 5%. Es decir, que si no hubiéramos empeorado la distribución de ingresos y hubiéramos crecido poco, igual que crecimos, tendríamos 5% de pobreza. Puedo hacer el ejercicio inverso. Puedo tomar la EPH de ahora, la distribución de ingresos de ahora, pero aplicarle desde el 74 para acá un crecimiento que en lugar de ser 0,8 fuera 3,2%, que es el histórico de Argentina, y eso me daría 5% de pobreza. Quiere decir que si hubiéramos crecido sin crisis, Argentina no tendría pobreza. Un país que genera crisis, que genera ausencia de futuro, lo que genera y que genera desigualdad, lo que genera es violencia y genera inseguridad. Hace poco hablaba con una antropóloga que trabaja en villas y dice que los chicos con problemas en las villas tienen una expectativa de vida en su cabeza de 35 años que se verifica en la realidad. Y al mismo tiempo un Estado que le vuelca más plata pero no puede resolver nada, no me puede cuidar más hoy, inclusive en circunstancias peores. Entonces, cuando uno mira dice, bueno, este Estado genera, en primer lugar genera el endeudamiento, la inflación, producto de tener déficit genera atrasos cambiarios, producto de tener esa política recurrente genera crisis, producto de las crisis genera inseguridad porque genera desigualdad y genera pobreza y genera ausencia de futuro. Y genera una cosa más que tiene que ver con el estancamiento que mencionaba. Un Estado que va perdiendo productividad a través del tiempo, lo que hace es generar la imposibilidad de las empresas de competir. Entonces, en el Estado es difícil medir la productividad porque ingresa en la contabilidad nacional a lo que se llama costo de factores, no a precios de mercado. Pero si yo tengo 3 veces más plata y nadie siente que percibe 3 veces más cosas, perdió la productividad, no me hacen falta mucho más cálculos. Y lo peor es que nuestro Estado viene perdiendo esa carrera con respecto a estados de países vecinos. Es decir, si yo comparo la educación de mis abuelos, mi abuela era una maestra normal. Si yo comparo la educación de mi abuela con la educación de sus coetáneas en Chile, Brasil, Uruguay, México, Colombia, era mucho mejor. Si comparo el sistema de salud de Argentina en esa época con la comparación hoy, era mucho mejor entonces. Si comparo la seguridad, era mucho mejor entonces. Si comparo la infraestructura, era mucho mejor entonces. Entonces el problema es que nuestro Estado viene perdiendo la carrera de la productividad con los estados con los que tiene que competir. Y el problema es este, que es que cuando yo produzco una botella de agua, adentro está el Estado, porque me cobra impuestos y me da cosas. Entonces cuando compito con las botellas de agua de otros países, están compitiendo indirectamente los estados. Y nuestro Estado es cada vez más difícil de exportar. Es como si para hacer esta botella de agua yo produjera el PET acá, pero mi PET viene agujereado. Cuesta lo mismo que el PET de otro país que produce botellas, pero el PET pierde. Entonces, ¿cómo hago para competir? ¿Cómo hago para exportar una botella de agua que es peor o un producto que es cada vez peor con respecto a lo que produce el resto del mundo? ¿Qué hago? Lo que le pasa todo el tiempo a la Argentina. Devalúo. Necesito un tipo de cambio más alto. El tipo de cambio más alto implica que todos los trabajadores argentinos se están volviendo más pobres a través del tiempo, producto de no abordar las cuestiones que tenemos que abordar. Cuando digo que los trabajadores argentinos se están volviendo más pobres, esto se ve en las cifras de PBI por habitante medidas en dólares. Los países que tenían inclusive la mitad, una octava parte del ingreso por habitante de Argentina, China, hace 40 años, Uruguay, un poquito más de la mitad, Brasil, menos de la mitad. Hoy tienen Corea, menos de la mitad.
Hoy Corea tiene 220% del PBI por habitante argentino medio en dólares. China tiene el 70%. Uruguay tiene el 110%. Chile tiene el 120%. Todos países que eran más pobres que Argentina hace 40 años. Todos. Entonces, cuando nos preguntamos por qué las pymes no pueden competir, las pymes no pueden competir porque están tratando de exportar nuestro Estado. Llevan una mochila con un peso cada vez más grande, con cada vez más piedras, contra pymes de otros países que le han alivianado esa carga, porque sus estados mejoraron. Y como nuestro Estado tiene déficit, le impone la competencia con un tipo de cambio no competitivo, con lo cual en la carrera le cargamos la mochila más y los hacemos correr cuesta arriba. Es imposible generar puestos de trabajo en blanco, en cantidad y en calidad, como para sacar a los 13 millones de argentinos de la pobreza en esas condiciones. Y de hecho es imposible que no se concentre la economía, porque los que tienen más recursos a la hora de lidiar con estas crisis y con este Estado son las grandes empresas. Tienen mejor acceso al financiamiento, captan los mejores recursos laborales, tienen más posibilidad de hacer lobby y afectar las regulaciones. Tienen departamentos contables más sofisticados que les permiten eludir, inclusive. Estoy hablando de dentro de la ley. En un Estado que tiene esto, esta carga tributaria, hasta le impongo un sesgo muy vicioso a las pymes, que tiene con respecto a lo siguiente. Argentina es un país que tiene muy alto nivel de nacimiento de pymes, pero yo quiero que se transformen en medianas y eventualmente en grandes. ¿Cuál es el síntoma de que una empresa pudo hacer eso? De que llegó a un estándar de calidad tal, que es internacional, que le vende a una gran empresa, que le vende a una multinacional o que exporta. Todo eso es en blanco. O sea que la pyme que llega a ese escalón está compitiendo con una pyme del mismo tamaño que hace la mitad en blanco y la mitad en negro. Este sistema tiene un sesgo en contra de que las pymes alcancen calidad internacional. Entonces, ¿qué es lo que me parece que no discutimos que subyace a todo esto? El Estado. Argentina no discute el Estado, la clase política no discute el Estado, y cuando nos enfrascamos en la discusión de si es grande o es chico, erramos el punto. Aquellos a los que nos gusta un Estado más grande tenemos que tener mucho más compromiso que el que quiere un Estado chico para que su Estado aumente la productividad. Si el Estado es el 1% del PIB, pero es malo, no importa. Si el Estado es el 99% del PIB y es malo, es una calamidad. Y esto obviamente tiene que ver con la corrupción por un lado, y yo creo que hasta la corrupción se degradó en la Argentina, porque siempre es un delito, es penal y es inmoral, pero una cosa es que alguien pague por ganar una licitación y gana el mejor, y otra cosa es que alguien pague por hacer algo que no debería hacer en la Argentina que produce un daño. Ejemplo, ingresar efedrina. La degradación inclusive afecta a la corrupción. Es decir, si el motor de la decisión de política económica o de política es la corrupción, es mucho más grave todavía. Una parte es la corrupción, pero otra parte es la inmoralidad. La corrupción es el grado penal de la inmoralidad. Hay otras cosas que son inmorales, pero no son penales. Cuando yo gasto dinero donde no debería estar gastando, donde no es prioridad, donde además genera todos estos impactos que mencioné antes, estoy cometiendo una inmoralidad. Y esa inmoralidad tiene impactos económicos y tiene impactos sociales y tiene impacto en la seguridad, como acabo de describir recién. Y esta es una discusión ausente porque somos una sociedad que se acostumbró a rapiñar el Estado. Todos intentamos, producto de que no vemos el largo plazo, llevarnos una parte del Estado a nuestras casas. Lo hace el corrupto, lo hace el que lo corrompió, lo hace el que evade, lo hace el que mantiene la política desde el Estado, lo hace el que hace publicidad oficial con su cara, lo hace el que hace lobby para obtener una regulación favorable para él, aunque no sea la mejor para el resto, lo hace el que recibe un subsidio que no necesita. Cada uno de ellos, cada uno de nosotros que se embarca en ese comportamiento se está llevando una parte del Estado a su casa y por eso es que después el Estado no tiene potencia para hacer lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que me gustaría es tener una discusión política y una discusión en la clase dirigente sobre estos temas. Porque si corregimos eso, vamos a empezar a tener problemas nuevos, no problemas viejos, no problemas repetidos, no problemas recurrentes. Y lamentablemente, por un montón de cuestiones que podemos abordar después, entre ellas la grieta, pero también cómo cambia la dinámica de los medios o cómo ha cambiado la dinámica de los medios en los últimos años, este tipo de discusiones son imposibles, son muy difíciles.
Y entonces es muy difícil ponerse optimista con respecto a resolver las cosas que tenemos que resolver. Y paradójicamente, o para agravar la situación, Argentina está viviendo de stocks. La acumulación de décadas de mala política no se termina de ver en la magnitud que tiene. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos del stock de recursos naturales. ¿Por qué? Porque vivimos del stock educativo. Es decir, hoy los trabajadores tienen, en parte, la educación anterior, la de mi madre, la de mi abuela. En la generación de mi hijo, la mitad no va a haber terminado el secundario. Y ese stock se agota. Y también vive del stock de haber tenido una clase media pujante, porque entonces los modos de interrelación, la violencia interpersonal, el impacto cuando entra la droga, es distinto cuando existen esos modos que cuando eso se evapora por una generación. Y el ejemplo más claro es que nosotros hablamos de 32% de pobres, con una vara muy bajita de cómo medimos la pobreza, muy pero muy modesta, y aún así tenemos 1/3 de los compatriotas en la pobreza, pero no decimos que hay 45% de pobres entre los menores de 19 años. Quiere decir que si Argentina no hace nada extraordinariamente bien para sacar gente de la pobreza, ni nada extraordinariamente mal para que se caiga más gente en la pobreza, solamente por el agotamiento de los stocks previos vamos a tener la mitad de la población en la pobreza. Entonces, ¿qué cosas me gustaría discutir? Me gustaría discutir esto, me gustaría discutir el Estado. Y eso quiere decir el Estado hacia adelante, y eso quiere decir el compromiso de dejar de rapiñarlo, y eso quiere decir el compromiso de priorizar como corresponde. Hay cosas que parecen lindas, pero no deberían estar haciéndose porque no son prioridad para resolver los problemas que tenemos que resolver. No podemos hablar de reforma tributaria si seguimos con ese comportamiento. Y por otro lado, tampoco creo, como no creo en la grita, no creo en la discusión entre gradualismo y shock. El shock es el cambio de dirección consensuado. No hay shock más importante en la Argentina que el cambio de dirección consensuado, en particular en lo atinente al Estado. Y a partir de que decidimos caminar en una dirección, entonces los pasos, como siempre, son graduales. Y ese cambio de dirección tiene que ser, otra vez, consensuado, tiene que ser discutido. Nadie puede tener el diagnóstico correcto en todas las áreas, ni nadie lo puede gestionar en soledad. Pero el shock es el cambio de dirección, y con esto cierro. Se discute mucho de por qué, si hay o no hay inversiones extranjeras en la Argentina, en el sector real, y por qué no vienen. No vienen por la sencilla razón, o vienen en menor magnitud de lo que queremos y precisamos, por la sencilla razón de que un inversor extranjero, como un inversor local, inclusive como un consumidor, inclusive como un comerciante, no miran el pasado para tomar una decisión con respecto al futuro. Si yo tengo una carrera y tengo en la línea de largada alguien que tiene muletas, y voy y le digo, ¿qué te pasó? Y me dijo, tuve una fractura expuesta y ahora estoy mejor. Yo les aseguro que no voy a apostar por qué se gane la carrera si los demás no tienen muletas. Y eso le pasa a los inversores extranjeros. Cuando tienen que decir qué hacen, no miran si Argentina deja de tener comportamientos absolutamente anómalos en la economía. Lo que miran es si el futuro consensuado, relativamente cierto, que ofrece la Argentina es mejor que el futuro que ofrecen Colombia, Chile, Perú, México, Brasil y otros países. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Yo les quiero adelantar porque después, cuando salgo, me dicen, no hizo mi pregunta. Tengo preguntas para aproximadamente 1 hora. Pero hay una, Martín, que ¿Están las preguntas se hechas repite. antes de hablar? ¿Las preguntas ya están hechas de antes? Sí. No, fueron llegando Ah, ahora, ya está. Una pregunta es una reflexión tuya sobre tu renuncia a ser embajador en los Estados Unidos, y de alguna manera en las preguntas hay un reproche muy concreto a que lo hayas hecho a 2 semanas del viaje del presidente Macri a los Estados Unidos. Hago esta pregunta porque está multiplicada por 5 por 6. Bueno. Primero, no encontré otro embajador en Estados Unidos que haya renunciado. ¿Por qué? Porque es el puesto más apetecible de toda la diplomacia, no de la diplomacia argentina, de la diplomacia mundial, excluyendo ser canciller. Entonces quizá eso motiva muchas veces la pregunta, ¿no? Ahora, voy por distintas partes. Primero, con respecto a la visita. Yo renuncié 3 semanas antes de la visita del presidente Trump con la visita absolutamente organizada. Una vez que tomé la decisión de volver, lo comuniqué lo antes posible
precisamente para que el presidente, en todo caso, pudiera ir en su comitiva con el futuro embajador. De hecho, también le ofreció al presidente si él quería que yo me quedara hasta la visita, cosa que no el presidente, sino su jefe de gabinete decidió que yo no hiciera. Pero yo ofrecí quedarme hasta después de la visita, por si surgía algo. El presidente estuvo en contacto conmigo durante la visita. Además de eso, además de liberarle las manos para que él decidiera cuándo, a mí me llama la atención lo siguiente como reflexión. No se puede abandonar un puesto como la embajada porque es sumamente importante tener un embajador. Y yo considero que es sumamente importante tener un embajador en Estados Unidos. Hace 3 meses y medio que no cubren el cargo. Entonces hay una suerte de hipocresía o una suerte de contradicción entre el argumento de que es muy importante que estés allá contra el argumento de que sigo sin cubrir el cargo. Con respecto a los motivos de la renuncia, cada 2 meses yo vine a la Argentina, me reuní con el presidente en todas y cada una de las circunstancias para hablar de la relación bilateral, de la política exterior de la Argentina, de la política doméstica, de la economía doméstica y de la ciudad de Buenos Aires. Cada 2 meses discutíamos si yo volvía o no, o hablábamos acerca de si yo volvía o no. Y en mí pesó lo siguiente. Primero, nosotros representamos un espacio político que percibe que el gobierno se está cerrando en su diagnóstico. En la ciudad de Buenos Aires, para mí, viene cerrado hace mucho, porque como tiene mayoría, hace siempre lo que quiere, igual que pasaba con el Congreso que me tocó vivir a mí. Pero también creo que el gobierno se cierra en su diagnóstico y que no le gustan voces disonantes con el, no voy a usar la palabra relato, pero con el diagnóstico que se le transmite a la sociedad. Por eso se han ido varios funcionarios. Entonces, uno siempre se debate en lo siguiente: ¿cómo es que uno está formando, construyendo las bases para la discusión que mencioné que quiero dar mejor? Tomando perspectiva del país, adquiriendo contactos, mejorando el diagnóstico desde la gestión o intentando representar a un colectivo grande que piensa algo parecido. Y es un debate que nosotros dimos mucho en nuestro espacio, no está tan claro. De hecho, hay varios de nosotros, Leandro también, que han sido funcionarios. Leandro, porque creemos que hay que construir políticas de Estado con respecto a la seguridad, y fue funcionario en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta hace poco. Pero esa es la pregunta que uno se hace: ¿cómo contribuye más? Y después de la tarea que me encomendó el presidente, que era participar, ser un integrante más del reencauzamiento de las relaciones bilaterales, algo que creo que está absolutamente logrado, me pareció más importante venir a contribuir con esta discusión acá. Ahora, ¿vos te sentís dentro o fuera de Cambiemos? ¿Y cuál es tu relación actual con el presidente de la Nación? Con el presidente sigo teniendo relación, y una buena relación, ¿sí? Y tenemos diálogo porque cada vez que hay una opinión que puedo tener que a él le interesa, o cada vez que yo creo que hay algo en lo que vale la pena expresar mi visión, lo hago. Con mucho respeto mutuo, ¿sí? Y siempre lo hemos tenido. Con respecto a Cambiemos, pasa esto. Yo renuncié para pedir una primaria en Cambiemos. ¿Por qué? Porque más allá de que a mí no me cambie lo que voy a decir, o a nuestro espacio lo que cree sobre cómo hay que gestionar o cuáles son las prioridades, no va a cambiar la campaña, no hubiera cambiado la campaña, pero sí creo que si el diagnóstico es que hay que discutir el Estado, hay que crear vehículos grandes de representación, no chicos, no hay que fragmentar. Entonces, Cambiemos no es el PRO. Yo tuve la oportunidad de ser primer candidato a diputado o candidato a senador con Gabriela Michetti en el 2003 en el PRO, y dije que no, porque no me considero del PRO, y fue una interna con Lilita Carrió en UNEN. Fui uno de los que más empujó para que UNEN fuera una primaria con el PRO para construir su candidato presidencial. Lo sabe Ernesto Sanz, lo sabe la propia Lilita. En ese famoso día en donde, claro, el discurso de Lilita con la cartera opacó lo que dijimos los demás, pero el único de todos los que estaban ahí que dijo que nosotros teníamos que ir a una primaria con el PRO fui yo. Entonces yo vine a pedir una primaria, y a mí me parece que intereses de la ciudad de Buenos Aires equivocaron la estrategia nacional. Si nosotros hubiéramos tenido una primaria contundente, Cambiemos hubiera tenido en la próxima elección más diputados todavía, todos en un bloque, construyendo más identidad, que si se quiebra Cambiemos, que es lo que hicieron. Por eso un espacio se llama Vamos Juntos y otro se llama Evolución, ninguno con el nombre anterior.
Hicieron eso subordinando los intereses locales a los nacionales. Cuando yo renuncio, le digo al presidente que inclusive se podía disponer distinto del tablero, ¿no? Ahora yo la veo a Carrió haciendo campaña en la provincia, y Carrió quería ser candidata en la provincia. Entonces, a mí no me cambia nada lo que voy a decir, ni el diagnóstico, ni lo que quiero construir. Pero me parece que es hipócrita cargarle las tintas a unos sobre por qué Cambiemos es más chico, es menos rico en su diagnóstico, cuando los responsables están en otro lado. Una pregunta relacionada con lo que estás diciendo. Acá alguien pregunta si no sentís que con tu actitud de presentarte en la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera acotás lo que sería un triunfo muy importante, una victoria muy importante en la capital federal. ¿Por qué lo acotó? Hasta hace poco, es raro, hasta hace poco era embajador, después sí, después no. Yo vine acá para ampliar Cambiemos, pero ampliar Cambiemos quiere decir tener más voces en Cambiemos. Si Argentina tiene que discutir el Estado y lo discute de la siguiente manera: los opositores solo son opositores si traban, evitan, voltean, y los oficialistas solo son oficialistas si no pueden hablar, la discusión es imposible. Y yo descreo de esa situación, descreo de que esa sea una solución. Y si hubiera habido una primaria en Cambiemos, los que hacen esta pregunta y se sienten así, hubieran visto un triunfo de Cambiemos mucho más contundente. Si lo invitan a Rodríguez Larreta, pregúntenle por qué eso no pasó. Pregunta, ¿por qué te presentás como candidato a diputado nacional y no como legislador por la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que enfrente tenés a una figura del peso de Lilita Carrió? Porque creo que lo que hay que discutir es de calibre nacional. Muchas veces periodistas me preguntan, ¿por qué hablas de temas nacionales si tu interés es la ciudad de Buenos Aires? Si tu interés es gestionar la ciudad de Buenos Aires de manera distinta. Porque cuando uno hace el diagnóstico no es privativo ni de la ciudad de Buenos Aires, ni de Formosa, ni de San Miguel de Tucumán, ni de Viedma, ni de Neuquén, ni de San Juan. Es de la Argentina. Es de la Argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre la forma en que se reestructuraron las tarifas públicas? Lo dije adentro en un almuerzo en la jefatura de gabinete y ahora lo estoy contando públicamente. Mi visión es distinta, o nuestra propuesta es distinta a cómo se implementó. Y tiene que ver con cuál es el foco o cuál es el objetivo de. La suba de tarifas no puede solamente ser un objetivo fiscal, porque las tarifas tienen impacto en las familias, en el costo de producción, en las inversiones del sector. Entonces tienen múltiples objetivos. Es la política energética, en definitiva. Y este podría haber sido, con la modestia que tenemos que tener los argentinos por los últimos 40 años, un ejemplo de un pequeñísimo pacto de la Moncloa. Los subsidios equivalían a la totalidad del déficit. Si Argentina se hubiera puesto de acuerdo sobre cómo lidiaba otra vez, cambio de rumbo, el shock, la dirección, y paulatinamente con un problema, hubiera resultado mejor. ¿Qué es lo que nosotros proponíamos y proponemos hacer? Las tarifas se desfasaron con respecto a los precios generales. Entonces, ¿por qué no lo recuperamos en 8 años si se estuvo acumulando el desfasaje durante 12? Entonces, ¿qué implicaba eso? Implicaba subir el gas 6% más cada trimestre de lo que subiera la inflación, y la electricidad 8% más cada trimestre de lo que subiera la inflación. El gobierno hubiera sabido, si hubiéramos acordado eso, que en 8 años se eliminaba el déficit completo en un sendero definitivo. La oposición no se hubiera puesto populista y a decir cosas que no son ciertas, como que no había que subir las tarifas. Hubiera acompañado, porque inclusive le resolvió el problema al siguiente. Las empresas no hubieran subido su cotización de la noche a la mañana, 400%, pero sabrían que tienen un sendero de precios de acá al futuro y para siempre. Y hoy las familias y los comercios sabrían que tienen que ir aceptando que las tarifas estén más acorde con los costos de producción, con los precios que deberían tener, pero lo hubieran pagado paulatinamente. Particularmente lo hubieran pagado cuando, si nos hubiéramos embarcado en ese tipo de cuestiones, la economía estaría otra vez creciendo. El grueso vendría más adelante. Y hoy tendrían tarifas de gas 33% más baratas
en electricidad 65% más baratas y además tendríamos menos inflación acumulada. Hay una definición que hizo hace unas semanas el doctor Espert, señalando que el oficialismo es un kirchnerismo de buenos modales. ¿Coincidís con esto? No, me parece que es una caracterización provocativa pero errónea. Lo que sí creo es que en ninguno de los dos casos, y esto no es privativo ni del kirchnerismo ni del PRO, somos todos nosotros, no estamos discutiendo los problemas de fondo. Bueno, vos hablaste de un Estado enorme y casi inútil, y además que trabaja en contra de los sectores productivos, que aproximadamente es un proceso de los últimos 40 años. ¿Quiénes han sido responsables de transformar ese Estado en el Estado que hoy tenemos? Todos. Todos nosotros. ¿Y cómo lo cambiamos? Entre todos nosotros. ¿Pero con quién? Con el otro. Con el otro es imposible. Por eso digo, la grieta, yo no voy a discutir nunca la grieta como táctica electoral, no sé de eso. Como respuesta a los problemas de Argentina es nefasta. Y también por eso a mí me parece, la solución no puede ser volver a aquellos que tampoco quieren hablar, porque el kirchnerismo es increíblemente cerrado en su diagnóstico. Entonces a mí me pueden cambiar la cara el kirchnerismo, pero a menos que pueda rescatar de ahí personas que se puedan sentar a discutir con el otro y ver si el otro tiene razón en algo, eso no tiene sentido. Por eso yo creo que se va a agotar, independientemente de la elección. Pero nos tenemos que sentar entre todos, y entre todos es todos. Entre todos no es solamente la clase política. La clase política está obligada. A mí me llama mucho la atención cuando me dicen, ¿por qué te encontraste con Massa? Estoy obligado como dirigente a encontrarme con Massa. Obligado. Y a mí no me da vergüenza, no me voy a contaminar de ninguna idea que no me guste y voy a aprender seguramente alguna idea que me guste. Pero estamos obligados a sentarnos. Lo que pasa es que una de las preocupaciones que yo tengo es que, y ustedes los conocen a casi todos, la generación, en las camadas anteriores de políticos se conocían interpersonalmente. Cuando yo abrevo mucho en eso, hablo mucho con las generaciones anteriores, porque de los aciertos, pero sobre todo de los errores, cuando uno pasa del otro lado de la matriz, empiezan a verse cosas que uno no veía desde afuera. Entonces, aquel que pasó, vio, le haya ido bien o le haya ido mal, tiene un aprendizaje. Todas esas personas se conocían. Cuando yo voy a una comida con ellos, son amigos, aunque sean adversarios políticos. Toman vino juntos, comen asado juntos, saben de dónde vienen. Cuando viene el momento complicado, esas interrelaciones, esas relaciones personales valen. Ahora la generación nueva se encuentra solamente con el otro en un set de televisión a chicanearse. Y eso es enormemente peligroso. Martín, uno piensa que en octubre va a haber la posibilidad de hacer grandes reformas estructurales que siempre se prometen en la Argentina. ¿Crees que hay capacidad para llegar a algún tipo de consenso? Vos hablabas de una pequeña Moncloa. ¿Crees esto posible? Y además, ¿cuál crees vos que es la reforma estructural más importante que necesita el país? Primero, no creo que sea posible con espacios que se cierran y se enojan con el otro. Doy un ejemplo. Hay dirigentes del PRO, hay candidatos del PRO que fueron ministros, que renunciaron para ser candidatos, que cuando yo renuncié me insultaron en televisión. No dijeron que estaban en desacuerdo, me insultaron en televisión. Y yo, a partir de eso, lo que aprecio es que, no en el presidente, pero en el entorno del presidente, están más cerrados a charlar, a ver si yo tengo una visión distinta sobre alguna cosa que podría mejorar algo. Por ahí sí, por ahí no, pero vale la pena probar. Entonces yo creo que el gobierno se está cerrando. Y que cuando promete reformas para después, la pregunta es si va a tener el mandato y las herramientas para realizar reformas en soledad. Y de hecho, si está tan convencido de que sus reformas son las correctas. Yo creo que nada de eso es así. Entonces, creo que estamos otra vez obligados a parar el enojo y a reflexionar sobre cuáles son las reformas que queremos. A parar el enojo y mirar al otro como alguien que tiene una visión por historia o por intereses distinta que tenemos o estamos obligados a incorporar a la mesa. Con respecto a las reformas,
Lo primero que creo es que es el cambio de dirección. Nosotros tenemos que discutir algunas cosas que son... Bueno, los subsidios son el 20% del gasto público, el sistema previsional es el 40% del gasto público. Hoy estamos discutiendo reforma laboral, o empieza a hablarse de reforma laboral. La reforma laboral es un tema que la Argentina discute cada vez que perdemos competitividad. Si no abordamos el Estado, la productividad del Estado, vamos a estar cada 20 años otra vez discutiendo reformas laborales. Yo creo que hay que discutir parte de las reformas laborales. Argentina no puede funcionar con convenios colectivos de hace 40 años, pero tampoco es cuestión de trasladar al cercenamiento o la disminución de derechos algo que no hace la clase política, que es mirarse a sí misma y ver cómo está administrando mal el Estado. También creo que hay un tema, sobre todo para las pymes, con los juicios laborales, donde está metida también la política, y eso hay que discutirlo. No hay que discutirlo contra el otro, hay que ver cómo lo resolvemos entre todos. Entonces, el sistema previsional es lo mismo. La Argentina hizo 7 reformas previsionales sin un solo número en 25 años. El 80% del gasto social es el sistema previsional, el 40% del gasto público es el sistema previsional. Bueno, ahí tienes grandes lineamientos. Después, en lo otro, hay espacio para ser más eficiente. A mí me dieron una embajada de 8 millones de dólares por año en gasto y dejé una embajada de 5 millones de dólares por año en gasto y para mí funciona mejor. Martín, la última pregunta. Con nombre y apellido, ¿con qué dirigentes políticos crees que se podría dialogar en el sentido de poder hacer reformas estructurales y sobre todo el tema del Estado? Porque todo el mundo habla del Estado, pero en realidad cuando se llega a los temas concretos de mejorarlo, da la sensación de que ahí se pierde la discusión. Pero vayamos, no sé, a donde quieran, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Yo tengo diálogo con Sergio Massa? Sí. ¿Trabajé con Roberto Labaña? Sí. Fui funcionario de Felipe Solá, que para mí es un peronista republicano que defendió el Estado. Y en este lugar hay algunos testigos de esas discusiones con otros países donde nosotros defendimos muy fuerte el Estado argentino. Daniel Arroyo, también. Margarita Stolbizer, también. Randazzo, también. Tiene un paso por la administración pública con aciertos y errores, pero obviamente que se puede discutir. María Eugenia Vidal, obvio. Bueno, me preguntás, Fernanda Vallejo, y más difícil, porque la veo más cerrada, pero con el resto, con todos. ¿Y del gobierno con quién? Otra vez. Salvo María Eugenia Vidal, que la has mencionado. Por ejemplo, Gustavo Lopetegui fue mi jefe. Yo fui jefe de gabinete del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. Antes de ser ministro, mi jefe era Gustavo Lopetegui. Y hay funcionarios míos que son... El viceministro de Interior fue funcionario mío. Fue funcionario de Felipe y fue funcionario mío. El secretario de Hacienda fue mi jefe de gabinete en el ministerio. Creo que el presidente de la CNB era mi secretario de Finanzas. ¿Y qué falta entonces? La última pregunta ya. ¿Qué falta? ¿Cómo coordinás todo eso? Falta que nos demos cuenta de cuáles son los problemas que hay que discutir. Falta, ahí está, Eduardo es diputado del PRO. Seguramente tenemos visiones distintas sobre el Estado, pero ¿por qué no podemos discutir estos temas con rigurosidad? ¿Por qué nos vamos a atacar? La verdad, no. Falta la decisión de... ¿Sabes qué falta? Falta la comprobación, y a mí me parece, yo hace rato, vos me has escuchado hablar de esto, después de la tercera campaña que insisto con esto, cada vez con un elemento adicional de gravedad o de más profundidad. Pero a veces nos falta respirar y mirar la película en perspectiva. La película en perspectiva de Argentina es grave. Y si nos damos cuenta de que es grave, que no podemos estar discutiendo los mismos problemas que hace 30 años, quizá tengamos un poquito más de predisposición a sentarnos a discutir lo que hay que hacer. Martín Lustó, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.